Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 217. El tema de hoy, perfeccionado en la debilidad. Vamos entonces a la historia. No paraba de recibir aquellas llamadas telefónicas provenientes de líderes de la iglesia. Venían de diferentes partes de la iglesia y eran siempre prolongadas y todos querían saber esto. ¿Cómo es que tanta gente de fuera de la iglesia acude al curso? ¿Exactamente qué es alfa? ¿Cómo se hace alfa? Pensé que quizá la mejor solución era reunirlos en un salón y contárselo a todos a la vez. Como resultado, organizamos nuestra primera conferencia alfa en mayo de 1993. Eso lo cuenta el pastor Nicky Gumbel. Para nuestra sorpresa, asistieron 1000 líderes de iglesia. Yo era relativamente nuevo en el ministerio cristiano y me sentí extremadamente intimidado ante aquel millar de líderes, entre quienes había un gran número con mucha más experiencia en el ministerio que yo. Las palabras del apóstol Pablo parecían resumir exactamente cómo me sentía. Se las leí a los asistentes al inicio de la conferencia. Así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el ministerio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es una cita bíblica de Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Pensé que una vez que hubiera explicado alfa a aquel grupo de líderes de iglesia, ya no tendría que hacerlo nunca más. Pero de hecho, para cuando terminó la conferencia, ya habíamos recibido varias invitaciones para hacer más conferencias. A lo largo de los años hemos hecho cientos de conferencias. En cada una de ellas empiezo leyendo 1 Corintios 2 del 1 al 5. Siempre refleja lo que siento. Siempre me siento nervioso, siempre hay un elemento de debilidad y temor y mucho temblor. Pero doy gracias a Dios porque no depende de palabras sabias ni persuasivas, sino de la demostración del poder del Espíritu Santo. Y el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. La debilidad, el miedo y el temblor tienen un lado bueno, pero también tienen uno malo. En los pasajes de hoy vemos tanto el lado bueno como el lado malo de la debilidad, el miedo y el temblor. Vamos a leer Salmos capítulo 91, versos del 1 al 8. Este salmo es muy conocido entre los hijos de Dios, el Salmos 91. Vamos a leer hoy tan solo del 1 al 8. Vamos a leer también en la traducción bíblica PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice así: no te pasará nada. El que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza. Dios mío, confío en ti. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, pues te protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás refugio. Tu fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. No te atemorizará el peligro de la noche, ni las flechas que se lanzan en el día, tampoco la plaga que anda en la oscuridad, ni el destructor que llega a plena luz del día. 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. Solo fíjate y verás que los perversos recibirán su merecido. Amén. Bueno, vamos a ver el primer punto de cómo somos perfeccionados en la debilidad. Y el primer punto se titula Miedo y Fe. No temerás, escribe el salmista, dando la respuesta al miedo entendido en el mal sentido de la palabra. Escribe así: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha a las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. La respuesta al miedo es una relación estrecha con el Señor, la de quien permanece al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Todopoderoso. La confianza en Dios es lo opuesto al miedo.
Hay una fuerte conexión entre lo que piensas y lo que dices. Lo que piensas brota en forma de tus palabras, pero también tus palabras pueden afectar tu pensamiento. Lo que dices a Dios puede cambiar tu manera de pensar. El salmista nos dice que proclamemos en alto la bondad del Señor. En el verso 2 dice, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Él promete rescatarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus palmas, con sus plumas, y bajo de sus alas hallarás refugio. El miedo puede destruir tu capacidad de disfrutar el presente. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y al hacerlo te liberó del miedo, de la muerte y los miedos asociados a la misma. Bajo sus alas hallarás refugio. No tienes que temer acerca del futuro y puedes disfrutar el presente sin miedo. Vamos a orar. Oremos juntos. Disponga allí su corazón, su mente, su espíritu. Si tienes temor a algo en este momento, si tienes temor a la muerte, si tienes temor a la soledad o cualquier otro temor que tengas en este momento, ponlo en la presencia del Señor. Amado Señor, yo quiero darte gracias porque puedo morar en tu refugio y descansar bajo tu sombra. Hoy te digo, Señor, eres mi refugio y mi fortaleza. En ti confiaré, porque tú siempre eres fiel, porque tú me sostienes de tu mano derecha, porque tú me ayudas y me cuidas. Muchas gracias por tu protección, porque te llevaste todo temor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora les invito a que abra su Biblia en Primera de Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer desde el capítulo 1, desde el verso 18. Terminamos de leer el capítulo 1 y luego leemos el capítulo 2, versos del 1 al 5. Dice así: Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvados es el poder de Dios. Como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y confundiré el entendimiento de los inteligentes. ¿En qué queda el filósofo? ¿Cómo queda el experto en la escritura? ¿Dónde está el intelectual que discute sobre asuntos de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. El mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios. Así que Dios, en su propia sabiduría, prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería del mensaje que anunciamos. Los judíos buscan milagros, mientras los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros anunciamos a un Cristo crucificado. Este mensaje resulta ofensivo para los judíos y les parece una tontería a los que no son judíos. Pero para los que han sido llamados por Dios, judíos o no, este mensaje es Cristo, el poder y la sabiduría de Dios. Pues la tontería de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Ahora, fíjense, hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios. Tampoco muchos que tengan influencias, ni que pertenezcan a familias importantes, pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. Pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios, y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Por medio de Él, ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra del pecado. Así que como está escrito, si alguien alaba algo, que alabe lo que el Señor ha hecho. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 2, versos del 1 al 5. El mensaje de Cristo crucificado. Estimados hermanos, cuando los visité les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo excepto de Jesucristo y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando presenté ante ustedes.
Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Amén. Bueno, y segundo punto es poder en la debilidad. Poder en la debilidad. Recordemos que en Él es que tenemos poder para perfeccionarnos en la debilidad. El apóstol Pablo escribe que temblaba de miedo, se sentía totalmente inadecuado para la tarea a la que Dios le había llamado. Pero en palabras de mensaje, la traducción bíblica dice: el mensaje salió de mí de todas maneras. El Espíritu y el poder de Dios lo hicieron. La debilidad moral y la cobardía no son virtudes, pero como vemos en este pasaje, hay un lado bueno en la debilidad, el miedo y el temblor. Dios pone las cosas al revés. La cruz puso las cosas al revés. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Jesús murió como un criminal de Estado, en un instrumento de tortura romano, sufriendo una muerte reservada a los más degradados y los más despreciados de la sociedad romana. Durante los primeros 100 años, la cruz no fue el símbolo del cristianismo, porque significaba debilidad, humillación y derrota. En aquel tiempo, Corinto era el centro intelectual del mundo. Era un lugar de gente que debatía, profesores itinerantes, docentes y filósofos, donde la mente y el intelecto eran muy estimados. El mensaje del evangelio que proclamamos parece la mayor necedad o tontería para la gente muy intelectual. Que Jesús muriendo en una cruz hace 2000 años pueda transformar tu vida parece una locura para la intelectualidad y es una piedra de tropiezo incluso para mucha gente religiosa. Pero este simple mensaje salva a aquellos que creen. Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos ver que sigue siendo verdad hoy en día. De los que están en la iglesia, no muchos son los más brillantes ni los mejores. No muchos son influyentes ni provienen de las familias de noble cuna. Pero sigue siendo verdad que hoy Dios escoge lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Lo leímos en el verso 27. No te avergüences de proclamar un mensaje muy simple que a los ojos de mucha gente parece necedad. No hace falta intentar camuflarlo con gran elocuencia y sabiduría. Céntrate en el mensaje de Jesucristo y este crucificado. Como traduce Eugene Peterson, lo mantengo deliberadamente llano y sencillo. Primero Jesús y quién es Él. Después Jesús y lo que hizo. Jesús crucificado. Es normal experimentar debilidad, temor y mucho temblor. Lo que importa no es si usas gran elocuencia y sabiduría, sino la demostración del poder del Espíritu, y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Con frecuencia, solo cuando nos sentimos débiles, nos prestamos a depender completamente de Dios. Pablo era totalmente dependiente de que el Espíritu Santo hablara a través de él. Por más inadecuado que te sientas, si pides al Espíritu Santo que hable por medio de ti, así lo hará. Vamos a orar, amados. Tomen tiempo allí para decirle al Señor con todo tu corazón que dependes de Él. Para decirle al Señor con toda tu mente y con toda tu alma que estás dispuesto a que su poder se perfeccione en tu debilidad. Amado Señor, te doy gracias por el mensaje de Jesús y su crucifixión, que es el poder de Dios. Gracias porque no necesito elocuencia ni una sabiduría superior. Aunque hablen debilidad y miedo, con mucho temblor, oro para que acompañen la predicación del mensaje con una demostración del poder del Espíritu Santo. Por favor, que las señales, los prodigios, los milagros, las demostraciones de poder para transformar la vida de cada persona que escucha el mensaje de salvación, que es locura para muchos,
pero que ese poder tuyo sea transformando y libertando vidas. En el nombre de Jesús, amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en primero de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 19, vamos a leer desde el verso 1. También vamos a leer el capítulo 20, el capítulo 21 y un versículo del capítulo 22. Entonces arrancamos en primero de Crónicas 19. Recuerden que estamos en PDT, Palabra de Dios para Todos. David derrota a los amonitas. Después de un tiempo murió Nahás, rey de los amonitas, y su hijo reinó en su lugar. David pensó: voy a ser leal con Hanún, hijo de Nahás, porque su papá fue leal conmigo. Así que David envió algunos mensajeros para expresar condolencias a Hanún por la muerte de su papá. Los representantes de David llegaron a la tierra de los amonitas para expresar sus condolencias a Hanún. Pero los oficiales amonitas preguntaron a Hanún: ¿en verdad cree su majestad que David está honrando la memoria de su papá enviando a sus hombres a darle el pésame? Con seguridad que ellos vienen como espías a sus tierras para buscar la forma de derrotarlo. Así que Hanún arrestó a los representantes de David, hizo que les rasuraran y que rasgaran su ropa hasta la cadera. Luego los envió de regreso. Cuando se le informó a David lo que había pasado, envió mensajeros para que salieran al encuentro de los oficiales, pues los hombres estaban avergonzados. El rey David les dijo: esperen en Jericó hasta que les crezca la barba de nuevo y luego regresen. Los amonitas se dieron cuenta de que habían ofendido a David. Entonces Hanún dispuso de 33,000 kilos de plata para contratar carros y jinetes de Aram Naharayim, de Aram Macá y de Sobá. Los amonitas contrataron 32,000 carros de combate y pidieron al rey de Macá que les ayudara con su ejército. La gente de Macá armó su campamento cerca de Medeba. Los amonitas que vivían en otras ciudades se unieron al ejército y se alistaron para la guerra. Al enterarse, David envió a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas salieron y armaron las filas para la batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los reyes que también habían venido se colocaron aparte en el campo abierto. Al verse con enemigos por el frente y por la retaguardia, Joab eligió las mejores tropas israelitas y las probó para combatir los sirios. Luego encargó los demás hombres a su hermano Abisai para que enfrentaran a los amonitas. Joab le dijo a Abisai: si los sirios son más fuertes que yo, ven en mi ayuda. Si son más fuertes que tú, yo iré en tu ayuda. Seamos fuertes y luchemos con valentía por nuestro pueblo y las ciudades de nuestro Dios. Que el Señor haga su voluntad. Entonces Joab y sus hombres atacaron a los sirios, quienes huyeron de ellos. Al ver que los sirios huían, los amonitas huyeron de Abisai, el hermano de Joab, y se metieron en la ciudad. Entonces Joab regresó a Jerusalén. Al verse derrotados por Israel, los sirios se unieron y enviaron mensajeros para reunir a todos los sirios que estaban al otro lado del río Éufrates y quedaron bajo el mando de Sofac, el comandante del ejército de Hadad-Ezer. Cuando David se enteró de esto, reunió a todos los israelitas y juntos cruzaron el río Jordán y llegaron hasta donde estaban los sirios. Allí David organizó a sus hombres en posición de batalla para luchar contra los sirios, quienes salieron a su encuentro y atacaron. Pero acabaron huyendo de los israelitas. David mató 7,000 soldados de los carros y 40,000 de infantería, y también mató a Sofa, comandante del ejército sirio. Al ver que los israelitas los habían derrotado, los siervos de Hadad-Ezer pactaron la paz con David y se sometieron. Los sirios ya no estuvieron dispuestos a ayudar a los amonitas. Primero de Crónicas, capítulo 20. Joab destruye a los amonitas. En la primavera, época en que los reyes salían en campaña militar, David se quedó en Jerusalén, pero Joab salió con sus tropas y destruyó la tierra de los amonitas. Después, Joab siguió hasta la ciudad de Rabá, la sitió y la destruyó por completo. David le quitó la corona del dios Milcón, la cual era de oro y piedras preciosas, y pesaba 33 kilos. Luego se la pusieron a David, quien además se llevó un buen botín de la ciudad. David también expulsó a los habitantes de la ciudad de Rabá y los puso a trabajar con sierras, picos y hachas. Hizo lo mismo en todas las ciudades amonitas y luego regresó con su ejército a Jerusalén. Matan a los gigantes filisteos. Después estalló una guerra con los filisteos de Geser. Sibecai, el Husatita, mató a Sipai, que era descendiente de los gigantes. Todos esos filisteos quedaron sometidos a Israel.
De nuevo hubo otra guerra contra los filisteos. El Hanán, hijo de Yair, mató a Lahmi, que era hermano de Goliat el gitita. Su lanza era tan grande como el rodillo de un telar. Hubo otra batalla en Gad. Había allí otro soldado descendiente de los gigantes que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este hombre se puso a desafiar a los israelitas y a burlarse de ellos, por lo cual Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. David y sus hombres mataron a esos soldados descendientes de los gigantes. Primero de Crónicas, capítulo 21. David hace un censo militar. Satanás atacó a la nación de Israel e incitó a David para hacer un censo en Israel. Entonces David les ordenó a Joab y a los comandantes del ejército: vayan y levanten un censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, y tráiganme un informe para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le dijo: que el Señor multiplique 100 veces el número de gente que hay y que su majestad pueda verlo con sus propios ojos. Pero majestad, ¿qué importancia tiene saber cuántos hay si todos son sus siervos? ¿Por qué va a provocar su majestad un motivo de culpa para Israel? Sin embargo, el rey David se mantuvo enérgico en la orden. Así que Joab fue a hacer el conteo por toda la tierra de Israel y regresó a Jerusalén. Joab le entregó el resultado del censo a David. Había en todo Israel 1.100.000 hombres que podían pelear a espada y 470.000 en Judá. Pero Joab no censó a la tribu de Leví ni a la de Benjamín porque estaba disgustado con la orden que dio el rey David. Dios también se molestó con esa orden del rey y por eso castigó a Israel. Dios castiga a Israel. David le dijo a Dios: he cometido un gran pecado, he sido un tonto, te ruego que me perdones. Entonces el Señor le habló a Gad, profeta de David: ve y dile a David que el Señor dice: escoge entre estos 3 castigos, ¿cuál prefieres? Gad fue a ver a David y le dijo: el Señor me envió para decirte que escojas entre estos 3 castigos: 3 años de hambre, 3 meses huyendo derrotado del ataque de tus enemigos, o 3 días con el castigo del Señor, es decir, pestes por todas partes y el ángel del Señor destruyendo gente por todo el territorio de Israel. Piénsalo, escoge y dímelo para que yo se lo comunique al Señor que me envió. Entonces David le dijo a Gad: estoy en un verdadero aprieto, pero es mejor que mi castigo nos venga del Señor y no de seres humanos, pues su misericordia es grande. Entonces el Señor hizo que cayera una epidemia sobre todo Israel, la cual provocó la muerte de 70.000 israelitas. Dios envió también un ángel para destruir a Israel, pero cuando el ángel comenzó su trabajo, el Señor cambió de opinión y le dijo al ángel: basta, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto al lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Ornán el Jebuseo. David miró hacia el cielo y vio al ángel del Señor, parado entre el cielo y la tierra con una espada apuntando hacia Jerusalén. Luego David y todos los ancianos vestidos con ropas ásperas se postraron rostro en tierra. David le dijo a Dios: yo fui el que ordenó el censo, el que pecó y actuó perversamente fui yo. Esta gente solo hizo lo que le ordené, solo me siguieron como ovejitas, no hicieron nada malo. Señor mi Dios, que tu castigo caiga sobre mí y la familia de mi papá, pero te ruego que la epidemia no se extienda más sobre el pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que le dijera a David que fuera y construyera un altar para el Señor en el lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Ornán el Jebuseo. Así que David fue e hizo lo que Gad le había dicho en nombre del Señor. Ornán estaba trillando el trigo con sus 4 hijos cuando vio al ángel y sus 4 hijos fueron a esconderse. Ornán vio que David venía acercándose y salió del lugar para postrarse ante él. David le dijo a Ornán: véndeme el lugar donde se trilla tu trigo para que yo pueda hacerle un altar al Señor. Véndemelo al precio justo para que así se termine la epidemia que ataca al pueblo. Ornán le respondió: tómelo, que el Señor mi rey haga lo que crea más conveniente. Mire, yo ofrezco mis bueyes para sacrificios, los maderos los doy para la hoguera y el grano para las ofrendas. Yo le entrego todo. Pero el rey David dijo nuevamente a Ornán: no, yo te compro el lugar al precio justo porque no voy a ofrecerle al Señor algo que te pertenece, ni tampoco le voy a ofrecer sacrificios que no me cuesten nada. Así que David le pagó a Ornán el equivalente a 600 monedas de oro por el lugar. Allí David construyó un lugar para el Señor, un altar, y le presentó sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas de paz. David llamó al Señor y
y él en respuesta le envió fuego sobre el altar de los sacrificios. Luego el Señor le dio la orden al ángel de que guardara su espada. David vio que el Señor le había respondido en el lugar en que Ornán el jebuseo trillaba el trigo y le ofreció sacrificios. La carpa sagrada del Señor que Moisés había construido estaba en el santuario sobre Gabaón, y allí también estaba el altar de los sacrificios que deben quemarse completamente. Pero David no pudo ir a ese lugar a pedirle ayuda a Dios porque quedó atemorizado al ver la espada del ángel del Señor. Primero de Crónicas, capítulo 22. Vamos a leer solo el verso 1. Así que David dijo: aquí quedará el templo del Señor Dios y el altar donde Israel ofrecerá el sacrificio que debe quemarse completamente. Amén. Uy, qué historia tan tremenda. Todo cuando aún nosotros siendo hijos de Dios, cometemos pecados, nos obstinamos, nos llenamos de orgullo. Puede venir consecuencias, no solo sobre nosotros mismos, sino sobre la gente que nos rodea. Tercer punto, temor y temblor. El temor y temblor ante Dios no siempre es algo malo. De hecho, en ocasiones es lo adecuado. El cronista lo deja claro de una manera en la que la narración más temprana no lo hizo. Fue Satanás quien indujo a David a hacer un censo. Joab trató de persuadir a David para que no lo hiciera, pero David dio la orden de hacerlo, y Dios también la consideró a la orden como algo malo. No está muy claro por qué aquel fue un pecado tan importante, pero obviamente lo fue porque David le dijo a Dios: he cometido un pecado muy grande al hacer este censo, he actuado como un necio, yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. Con lo que parece ser temor y temblor le dice: estoy en un grave aprieto, ahora bien es preferible que caiga yo en manos del Señor, pues en su bondad es muy grande. Cuando acude a ofrecer un sacrificio a Dios, dice: eso no puede ser, no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. Clamó al Señor y éste respondió con fuego del cielo. Qué hermoso ver la misericordia de Dios aún después de que hemos fallado, aún después de que hemos pecado y desobedecido. La misericordia de Dios está disponible para salvarnos, para perdonarnos y para sanarnos. Y esto que fue antes de la gracia. Ahora, con Jesucristo, tenemos libre acceso a la presencia de Dios, a su perdón, a su gracia y a su misericordia. Vamos a orar. Amado Señor, te presento a ti hoy en mi debilidad. Me presento, Señor, y con mucho temblor te pido, por favor, que tu poder sea perfeccionado en esa debilidad que tengo. Dígale al Señor, presente sus debilidades hoy al Señor con humildad, con temor y temblor. Y dígale: Señor, me presento hoy ante ti, rogándote, por favor, que tú me perfecciones en mi debilidad. Porque para poder decir: fuerte soy en medio de esa debilidad por lo que tú has hecho en mí. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver ahora el comentario de la pastora Pipa en 1 Corintios 1:27, que dice: más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Definitivamente, dice la pastora Pipa, yo encajo en la categoría de los débiles y los necios. Gracias, Señor, por haberme escogido. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor, por hacer de esa debilidad y de esa locura y de esa tontería la fortaleza en el poder del Espíritu. Gracias, Señor, por el poder de tu Espíritu y por la cruz, por la salvación, por tu sacrificio. Muchas gracias, Señor. Bueno, amados, espero que este devocional le haya servido mucho para su vida y que ahora entienda que el Señor te perfecciona en tu debilidad, que no tienes que ser muy sabio para que el Señor te use, simplemente humillarte delante de Dios y Él toma esa debilidad y hace cosas maravillosas. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.